Muy bien, vamos a abrir la Biblia en esta mañana, en la segunda epístola a Timoteo. Gracias por esta preciosa canción. Ya está, perfecto. Qué hermoso, ¿no? Celebrar a mamá. Mi mamá se llamaba Margarita Aide. Y bueno, la tuve unos 11 años conmigo, ¿sí? La pego. Y Dios en su soberanía decidió, hacer lo que hizo, que fue llevársela. Pero Dios usó la muerte de mi mamá para que yo pudiera venir a Cristo, porque mi padre se casa con una mujer y a la vuelta de la casa de esa persona había una iglesia cristiana evangélica y allí los jóvenes nos invitaron a jugar vóley. Llegó el verano, habían campamentos, fuimos a los campamentos y gracias a Dios pudimos llegar a Cristo. Mi hermana Analía y este servidor, estábamos chiquitos los dos, y de ahí empezamos a ver la maravilla de la providencia de Dios, porque Dios me quitó una mamá, pero después Dios me dio infinidad de mamás preciosas, mujeres que han invertido, que han influido en la vida de este siervo. Y justamente vamos a ver eso en esta mañana, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3, que es el contexto de nuestro pasaje, o del pasaje que escogí central, que es el versículo 5, pero vamos a leer el versículo 3 hasta el versículo 7. Estoy en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 7. Los pequeños van a pasar, sí, perdón, Anabelita. Los pequeños van a pasar a un tiempo especial con Anabela. Adelante, chicos. No. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 7. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, dice Pablo, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones noche y día. Y noten la carga de Pablo, noten la parte pastoral, la parte cariñosa, el anhelo. Dice, deseando verte, era un anhelo muy, muy fuerte que tenía. Al acordarme de tus lágrimas, en esa despedida que tuvieron, cuando Timoteo se queda en Éfeso, Pablo marcha y después Pablo cae preso de vuelta, pero ya era para ser asesinado por Nerón. Y dice Pablo en el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria, este es nuestro versículo clave. Pablo está pensando, no está recordando. Y está recordando desde una prisión, esto es interesante. Pablo tiene en mente muchas cosas, porque le está escribiendo a un joven que está en el ministerio, en el pastorado, que está pastoreando una iglesia que tiene muchos problemas, la iglesia de Éfeso. ¿Y en qué cosas piensa Pablo? ¿Qué se le viene a la mente cuando recuerda? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, y noten esto, la cual habitó, dice el texto, primero en tu abuela Loida, después en tu madre Eunice, y esto es interesante, y estoy seguro que en ti también, porque acá hay una enseñanza muy importante de la fe, que la fe no se transmite genéticamente. No es que porque yo me convierto a Cristo, mis hijos se van a convertir a Cristo, no. La fe no es genética, no se pasa genéticamente. Es una mentira y tenemos que entenderlo esto, que nacemos o somos cristianos desde la cuna. Eso no existe bíblicamente. Hay un momento en donde nosotros razonamos, pensamos, nos vemos separados de Dios, de su gloria, de su santidad, de su justicia,
y vemos su amor desplegado en la cruz y abrazamos ese amor y acudimos a ese amor, confiamos en ese amor y le pedimos que nos salve, nos perdone, nos limpie. Y hay un encuentro personal con Cristo, con Dios. Y eso es personal, es individual. Así le sucedió a Timoteo. Sin embargo, lo destacable aquí, lo que de alguna manera quiero compartir con las mamás, pero con toda la congregación, es que esta fe no era fingida, que es lo que dice el texto. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y esa fe no fingida, dice, primero habitó en tu abuela Loida, después en tu madre Eunice. O sea, era una fe real, que estaba en Loida, estaba en Eunice, y que Timoteo observaba, Timoteo veía cómo estas mamás manejaban la vida, ¿sí? Y es interesante que aquí no se menciona al padre de Timoteo, que lo que se dice que era griego, según Hechos 16, y que probablemente no era cristiano, no era creyente, era incrédulo. Entonces noten esto, tenemos un cuadro generacional de una abuela, de una madre, donde ocurre algo del ordinario extraordinario. En un seno familiar donde el padre no es creyente y por consiguiente no influye espiritualmente, vemos una generación de creyentes, pero también en este caso de un creyente dedicado al Señor, Timoteo. Aquí Timoteo ya era adulto, ya era un siervo del Señor, un pastor. Versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, que nos ha dado Dios, porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Evidentemente Pablo está queriendo animar a Timoteo, lo está queriendo animar. Y Pablo lo quiere no solamente animar, sino lo quiere afirmar, Y Pablo no está pensando en estrategias ministeriales, no está pensando en propósitos o programas ministeriales. Pablo no tiene en mente aquí cosas que sabía que eran vanas para animar y afirmar a su discípulo, sino lo que sabe Pablo que puede afirmar a alguien, y es su fe. La fe está en nosotros por parte de Dios. Es un regalo la fe, es un don de Dios para afirmar aquellos que en algún momento podemos pasar por pruebas. Timoteo estaba pasando pruebas fuertes. Tenía problemas estomacales causados por los nervios, estaba en un tiempo de persecución, de oposición, la iglesia estaba dividida internamente, habían personas que habían sido líderes de la iglesia y hoy estaban siendo negadores de la fe, y no solamente eso, estaban regando internamente cizaña a tal punto que Timoteo estaba o recibía ataques continuos internamente de la iglesia. Personas no lo querían a Timoteo, no lo veían como un líder, lo juzgaban, lo criticaban, ¿sí? Y ahí estaba este joven frente al ministerio, en el ministerio, sirviendo al Señor de manera total y completa. Estaba en un tiempo de mucha hostilidad, donde el gobierno romano hacía de los cristianos burla tras burla tras burla, y ahí estaba esta iglesia, la iglesia de Éfeso, y este joven Timoteo. Y Pablo piensa, ¿cómo lo puedo afirmar? Y lo va a afirmar recordándole esta trayectoria preciosa de fe, y le puse el título al sermón de esta mañana, este legado, un legado de fe no fingida. Tenemos que entender que aquí Pablo está escribiendo su última carta antes de morir. Esto es lo último que Pablo escribe. Él está en prisión, él está pensando en el futuro del evangelio, y al pensar en Timoteo recuerda a dos mujeres, como mencionamos. No menciona a un pastor, no menciona a un apóstol, menciona a dos mujeres. A su abuela Loida
y a su madre Eunice. Y tenemos que notar esto. Dios está mostrando que la formación espiritual comienza en casa. La formación espiritual comienza en casa. En una sola frase. El Espíritu Santo nos regala una teología preciosa sobre la fe, la familia y la obra de Dios a través de generaciones. La presencia y la fe de una madre crean ambientes o un ambiente espiritual que marca la vida de los hijos. Se hizo un estudio sociológico de unos niños que iban a tener unas tareas que hacer, y algunos niños contaban con la presencia de mamá al lado de ellos y otros no, porque no la tenían, no estaban las mamás. Y fue interesante el resultado. Los niños que contaban con la presencia de mamá, creyendo en ellos, daban resultados mejores, con larga duración, duraban más los resultados de estos pequeños. Y los que no contaban con la presencia de su mamá tenían miedos, inseguridades y aspectos que de alguna manera se notaban. Y eso es interesante porque nuestro pasaje de esta mañana va a mencionar a dos mujeres que fueron un impacto en la vida de un joven, que en ese momento obviamente era un niño cuando lo tuvieron en sus brazos, en sus piernas, y entendieron qué tenían que hacer con ese niño, con Timoteo, qué tenían que hacer con él, cómo iban a educarlo a Timoteo, cómo iban a formar a Timoteo, ¿sí? Y eso realmente es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios usa la fe de una mujer para impactar generaciones enteras. Loida, me llamó la atención lo que significa loida. Loida significa mejor, agradable, deseable o superior. Y esto es interesante porque en el mundo griego la palabra se relacionaba con algo excelente o digno de aprobación. Es interesante que Pablo la presenta como el inicio del legado espiritual de Timoteo. Ahí comenzó con Loida, con la abuela, ¿sí? Una mujer cuya vida fue digna de imitar espiritualmente. Su nombre encaja con su papel, una mujer cuya fe fue ejemplar y marcó generaciones. Pero también tenemos a Eunice. ¿Qué significa Eunice? Loida dijimos que significa mejor, agradable, deseable o superior. Eunice significa buena victoria o victoria feliz. La idea es una victoria buena, una victoria que bendice de alguna manera, una victoria que habla de algo honorable, ¿sí? Y esto es precioso a la luz de 2 de Timoteo 3:15. ¿Por qué? ¿Qué dice 2 Timoteo 3:15? Noten lo que dice. 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué interesante, ¿no? Este niño, que hoy era un adulto, un pastor, un hombre de Dios, un siervo, dedicado al Señor, enfrentando batallas, desafíos, tuvo la bendición de contar con una abuela y con una madre que le enseñaban las escrituras, ¿sí? Eunice instruyó a Timoteo en las escrituras desde niño. ¿Cuál fue la victoria entonces de Eunice? Fue la victoria de ver a su hijo llegar a la fe y servir a Cristo. Qué mejor regalo, ¿no?, que una mamá pueda experimentar. Ahora quiero traerte dos testimonios más de dos mujeres espectaculares, aparte de Loida y Eunice. Y una es Susana Wesley. Susana Wesley. Ella vivió en el 1669 y falleció en el 1742. Ella fue madre de John y Charles Wesley en Inglaterra. Y noten esto, esta mujer, Susana, crió y discipuló espiritualmente a 19 hijos. 19 hijos. Dedicaba tiempo semanal para instruirlos en la fe. Es un ejemplo de discipulado en el hogar y maternidad espiritual.
Susana Wesley. Pero la segunda mujer es Elizabeth Elliot. Ella nació en el 1926 y falleció en el 2015. Es un poquito más cercana. Su esposo fue asesinado por una tribu no alcanzada. Primero fueron 5 misioneros de Estados Unidos a los Aucas, allí en el Ecuador. 5 misioneros americanos que con una avioneta llegaron a un lugar donde no había nada más que personas allí sin alcanzar con el Evangelio. Eran Aucas, y los recibieron al principio amables. Estos misioneros les dieron víveres, provisión, y empezaron de alguna manera una labor, pero la segunda visita que tuvieron fueron asesinados los 5 misioneros, y el esposo de Elizabeth se llamó Jim Elliot. ¿Sí? Pero algo interesante aquí de Elizabeth, es un modelo de obediencia radical y entrega misionera. ¿Saben por qué? Porque luego ella regresó a esa tribu Auca. ¿Y a qué regresó? A compartir el Evangelio con ellos. Tuve el privilegio de conocer jóvenes en el Instituto Bíblico en Argentina que fueran a estudiar de esa tribu Auca. Y claro, ya jóvenes totalmente transformados por el Evangelio, por la gracia de Dios. Pero es un modelo radical, Elizabeth, de obediencia, de entrega misionera, pero también de perdón, porque aprendió a perdonar a estas personas que habían asesinado a su esposo. Así que mi pregunta es, ¿qué tienen en común estas mujeres? Todas reflejan una fe real, y eso se ve a través, número 1, de su perseverancia en la oración. Eran mujeres de oración. Su amor a Cristo por encima del sufrimiento. Sufrían, pero amaban más a Cristo. Su influencia espiritual en su familia, en la iglesia y en la sociedad. Su fidelidad en contextos difíciles. Eran fieles al Señor, al llamado. Pero también su confianza profunda en la soberanía de Dios. En la soberanía de Dios. Es interesante que Pablo, al estar afirmando a Timoteo, es enfático, porque ustedes lean conmigo la primera epístola de Timoteo, capítulo 1, y noten esto. Y esto es algo que se marca de alguna manera en los escritos de Pablo, pero también de los apóstoles, de Pedro, de Santiago, 1:5 de primera de Timoteo, para ir entendiendo más nuestro contexto. Porque Pablo de alguna manera está afirmando a Timoteo a través de la verdadera fe, o de la fe verdadera, de la fe salvadora. La fe de Timoteo era una fe completamente genuina, sin hipocresías, sin pretensiones, sin engaños. Y él le dice en la primera carta, capítulo 1, versículo 5, 1 Timoteo 1:5, ¿qué dice? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De vuelta habla de una fe no fingida. Y noten que Pablo, en 2 Corintios capítulo 6, si quieren no lo busquen por tiempo, aquí va a hablar de esta connotación de la fe no fingida, hablando de un amor sincero en 2 Corintios 6:6. El apóstol Pedro también habló de esto. Lo usó en su amonestación a todos los creyentes en la dispersión a lo largo de todo el imperio romano. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, Pedro dice esto: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Un amor, dice, fraternal, no fingido. ¿Sí? Y Santiago, de manera calificativa, hablando de la sabiduría, dice en Santiago 3, capítulo 3, versículo 17, dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Noten esto, que es importante. Pablo lo menciona varias veces, Pedro lo menciona,
Santiago. Y hay un énfasis que la Biblia nos quiere dejar ver, que la verdadera fe, la fe salvadora, la fe que Dios provee, es real, es real. Es viva, es activa, es eficaz, ¿sí? No tiene hipocresía, no hay una apariencia de algo que no es, ¿sí? Y este es el legado que tenía Timoteo, un legado de una fe no fingida, que habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, que también esa fe impactó la vida de Susana Wesley, la vida de Elizabeth Elliot, por supuesto anteriormente la vida de los apóstoles que entregaron todo lo que tenían por Cristo. Todos dieron su vida por esta causa, por esta fe, por esta confianza, por esta creencia, por esta seguridad, ¿sí? Y es interesante porque Pablo las menciona con nombre. Esto llama nuestra atención en el entendimiento. Dice que de alguna manera Pablo las conocía. Pablo había tenido una relación tanto con Loida como con Eunice. ¿Cuándo fue esto? Esto probablemente pudo suceder cuando Pablo hace su primer viaje misionero. Esto lo tenemos en Hechos, capítulo 13, versículo 13, hasta Hechos, capítulo 14, versículo 21, donde Pablo en ese primer viaje misionero predica el Evangelio, habla de Cristo, habla de Jesús, habla del Mesías. Y probablemente estas mujeres judías, que eran conocedoras de las profecías, que conocían la Escritura, la estudiaban, vinieron a Cristo, recibieron a Cristo de forma inmediata en su corazón. Cristo vino a ser su Salvador. Pero noten esto, ¿qué pasa después de que alguien conoce a Cristo como Salvador? Estas mujeres se convierten en instrumentos en las manos del Señor para sembrar en Timoteo las Escrituras, las cuales lo podían hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y a todas las mamis, quiero animarlas en esta mañana a que no dejen de ser instrumentos en las manos del Señor. No dejen de ser agricultoras en el hogar. Agricultoras no de comida rápida, por favor. No de comida rápida, sino de comida que esté elaborada, trabajada, preparada con tiempo. Porque evidentemente la comida rápida, mi querida doctora, ¿hace bien o hace mal? Mal, así es. No queremos eso, no buscamos eso, ¿sí? Y bueno, acá está esto que es interesantísimo, ¿sí? Donde estas mujeres se convierten en instrumentos, ¿sí? Se convierten también en modelos. Timoteo vivió con dos mujeres que le modelaban una fe que se demostraba por ser, número uno, genuina. Número dos, era una fe segura. Número tres, era una fe veraz. Pero número cuatro, era una fe poderosamente real. Poderosamente real. Timoteo lo veía porque eran mujeres que estaban siendo oprimidas, maltratadas, no se las consideraba, no se les daba o no se las trataba como vasos frágiles. Eran mujeres que en ese tiempo no tenían opción de queja, no tenían voz, no tenían voto. La mujer era realmente maltratada, pisoteada. Y ahí estaban Loida y Eunice dándole un testimonio de fidelidad, de gozo, de paz, ¿sí? De servicio, de determinación, de esperanza. Eran mujeres con esperanza. Y esto es algo que debe alentar tu corazón, querida mamá. Debe alentar tu corazón, ¿sí? Por eso eran agricultoras. Ellas tenían en mente esto. Recuerda que te dije que ellas conocían el Antiguo Testamento. Y ellas tenían en mente que la palabra de Dios no vuelve vacía. Por eso eran agricultoras. No enseñaban psicología. No enseñaban métodos para cambiar la vida de sus hijos. A ver qué puedo hacer con mi hijo o mi hija rebelde. No. Tenían un pensamiento bíblico en su boca y en su corazón. Un pensamiento de Dios. El versículo que te acabo de decir está en Isaías capítulo 55, versículo 7. La palabra de Dios
no vuelve vacía. Qué alentador, qué alentador. Cuánta esperanza trae para los agricultores esa verdad. Y por lo tanto entendían que tenían que ser sembradoras, ¿sí? Constantes, consistentes del hogar. Así que yo tengo la pregunta ya para meternos en los 3 puntos de nuestro sermón. ¿Qué denotó la fe no fingida que habitó primero en Loida y Eunice, pero también en Timoteo? Noten este impacto generacional. ¿Qué denotó? 3 cosas. Ahí lo vamos a ver en primer lugar. Como vemos en el texto, que es nuestro texto base, vamos a estudiarlo en esta mañana, solo un texto. Dice nuestro versículo, de lejos no veo, y dice: me acuerdo de tu fe no fingida, que primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que vamos a ver en primer lugar, vamos a ver su conversión al Evangelio. ¿Qué denotó la fe no fingida? ¿Qué era esta fe no fingida? Bueno, esto denotó o esto significa que ellas tuvieron un encuentro con el Evangelio, se convirtieron al Evangelio, vinieron a las buenas nuevas de salvación que escucharon de Pablo y se convirtieron a Cristo. Y yo quiero llamar tu atención a esta frase: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Porque es algo que nos tiene que hacer pensar a todos en esta mañana. ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿No es así? Hay diferentes tipos de fe y la Biblia lo enseña. Y lo primero que notamos es que Pablo está recordando algo, y es esta expresión que dice trayendo a la memoria. Pablo muestra que tiene un recuerdo intencional y afectivo. Pablo no está escribiendo fríamente, está escribiendo con amor pastoral en medio de una prisión y está pensando en el futuro del Evangelio. Y lo que viene a su mente es no es una estrategia ministerial, no es un formato de alguna manera, un programa, sino la fe de su abuela, su madre. Una fe que estaba operando, actuando. Esto nos enseña algo profundamente importante. Lo valioso que un hijo puede poseer no es el talento, no es el éxito o la inteligencia, sino una fe genuina. ¿Cómo la llama Pablo a esta fe? Pablo la llama fe no fingida. Fe no fingida. Esa palabra griega significa literalmente una fe sin máscara, sin actuación. La palabra en griego es interesante porque denota sin hipocresía. Esa es la idea. Sin hipocresía. No es una fe cultural. No es una fe heredada superficialmente. No es una fe religiosa ni externa. Es una fe verdadera, viva y transformadora. Es una fe que no se limita a palabras o apariencias religiosas, sino que transforma la vida cotidiana y la conducta diaria. Tanto la abuela como la madre de Timoteo demostraron ser genuinamente creyentes, no por lo que decían. Quizás no hablaban mucho, pero vivían el Evangelio. La fe puesta en la persona de Cristo como su Salvador operaba en ellas para cambiarlas, transformarlas, para controlarlas, para animarlas, para darles una perspectiva, una visión, una cosmovisión diferente de la vida, en las circunstancias que a ellas les tocaron vivir. Así que ellas dan testimonio de que el discipulado diario ocurre ¿en dónde? En la cocina. El discipulado ocurre en el coche. El discipulado ocurre en las noches antes de dormir. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Los hijos observan. Los hijos ven, los hijos hacen, dice un dicho en inglés. Los hijos ven, los hijos hacen. ¿Qué observan los hijos? ¿Cómo reaccionas al estrés? ¿Cómo manejas la ira? ¿Cómo manejas tus emociones? ¿Cómo manejas las presiones de la vida? ¿Cómo respondes al pecado? ¿Cómo enfrentas la ansiedad? Tus hijos ven si eres una mujer de oración o te pasas más tiempo viendo videitos en TikTok o en Facebook.
Tus hijos saben si lo que a ti te importa más es la moda, una apariencia, pasas horas externamente, pero no horas a los pies de la cruz del Señor. Eso lo ven, eso lo notan. Pero no solamente los hijos, eso lo nota el esposo. Eso lo nota la congregación, la iglesia. Cuando una mujer no es piadosa, no es temerosa de Dios, se nota. Porque se ve que su inversión mayor es lo externo, es la imagen, es no quedar mal parada, no ser avergonzada de alguna manera, ni físicamente, ni emocionalmente. Pero sabemos que delante de Dios eso es fingido. Eso es fingido. Y eso puede denotar algo, familia, que ahí podría ser que no hubo una conversión genuina al Evangelio, a Cristo. Puede notar que Cristo no es el Señor en ese corazón, porque lo que predomina en el manejo de todas las situaciones no es la fe, es una fe que te lleva a confiar de tal manera en el Señor que haces lo que Él dice, aunque cueste, que sea difícil, sirves, limpias, barres, trapeas, planchas, cocinas, estás, amas, eres afable, eres apacible, buscas estar creciendo en el Señor, te anotas en los estudios bíblicos, estudias la Biblia, la memorizas, la transcribes, compartes a otros de tu fe. ¿Por qué? Porque eso es lo que está de alguna manera siendo efectivo en ti. Tú no puedes callar, no puedes contener algo que es poderoso, algo que de alguna manera tiene una influencia que es interna y es externa. Claro que sí. Por eso dice Pablo que no es fingida. Porque se ve, se nota. ¿Qué observan tus hijos, mamita linda? ¿Qué observan tus hijos? ¿Qué observa tu esposo? ¿Eres un aliento para ellos? Como lo fue Loida, como lo fue Eunice para Timoteo. Esto es interesantísimo aquí. ¿Por qué? Porque en medio de los problemas, algo que es espiritual, como la fe, se vuelve tan práctico, tan tangible, tan real, tan cotidiano, tan de todos los días. La fe es de todos los días, no es dominguera, es de todos los días. Y yo concluyo este punto, que la fe genuina estaba porque su conversión al Evangelio había sido verdadera. Era una fe no fingida porque actuaba, obraba, se manifestaba. Pero vamos a lo segundo, que es muy interesante aquí. Hicimos una pregunta, ¿no? ¿Qué denotó la fe no fingida que habitó primero en Loida y Eunice y también en Timoteo? Lo primero, su conversión al Evangelio. Lo segundo, sus convicciones bíblicas. Pablo continúa diciendo que esta frase, hablando de la fe no fingida, ¿qué dice? Habitó primero, en el versículo 5, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, habitó. Esta palabrita habitó es muy interesante y muy importante, porque habitó, ¿saben qué significa? Significa residir permanentemente. No habla de una visita ocasional, no habla de una fe dominical, habla de una fe que vivía en ese corazón y por lo tanto vivía en ese hogar. Ahí estaba, ahí operaba, ahí actuaba. La transmisión de la fe ocurre primeramente en el contexto del hogar. Dios ha diseñado la familia como el lugar ordinario donde la fe se modela, se enseña y se vive. No era una fe circunstancial, no era una fe estoy feliz, hoy amanecí feliz, lo hablábamos en un desayuno, ¿no? Esa frase que dice, mamá feliz, familia feliz. Dijimos que eso no es bíblico, no es bíblico. No tiene que estar la mamá feliz para que todos estemos contentos y felices, no, ¿cómo crees? ¿Dónde lo ves en la Biblia eso? No. ¿Por qué somos felices? Porque Cristo nos llena, nos satisface, porque Él lo es todo. Y claro, no estamos hablando de sonreír cuando un hijo está en un hospital con problemas de salud. Eso no es un tema de mostrar una sonrisa, pero sí de saber que Dios está en control y que no maldecimos y no blasfemamos el nombre de Dios en medio de las pruebas o de las cosas que no son como las esperamos. Noten esto, por favor, porque esa palabra habitar
allí es importante. Era una fe que gobernaba la vida diaria de estas dos madres. Habitar no solamente es residir permanentemente, sino es gobernar, es estar tomando el control de todo lo que pasa en la vida interna y externa de quien profesa esa fe, de quien dice yo creo en esto. Bueno, eso que digo que yo creo tiene que estar gobernándome, si no, no es una fe verdadera, es una fe fingida, no es real. ¿Sí? Y esto implica algo, la implicación de sus convicciones es que eran convicciones espirituales firmes. Y esto tenemos que conectarlo no solamente las mamás, que obviamente me estoy dirigiendo primordialmente a ellas, sino para todos, las convicciones, donde vivimos en una cultura, a ver si estamos de acuerdo, que dice lo siguiente, que los niños decidan por sí solos, no les impongas tu fe, no los influencies, déjalos ser lo que quieran, no les digas nada, no lo vayas a regañar, no lo vayas a confrontar con eso que hizo malo, no le digas nada, quédate callado o callada. Donde ya se pasa la barrera de la protección y se vuelve sobreprotección. Eso es malo, eso es muy malo. ¿Sí? No lo presiones, déjalo. Pero ¿saben qué? La Biblia enseña lo contrario. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. La Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La Biblia dice en el Salmo 78, versículo 6, que lo sepa la generación venidera. Instruye al niño en su camino. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Que lo sepa la generación venidera. Nuestros hijos tienen que escuchar desde el hogar qué dice Dios, qué piensa Dios, cómo debe manejar un creyente todas las situaciones de la Biblia. Porque la Biblia nunca ve la enseñanza espiritual como imposición, nunca, sino como amor responsable. Porque si los padres no discipulan, ¿quién lo va a hacer? El mundo lo hará, sus amigos lo harán. El diablo se va a encargar. Así que yo tengo algunas convicciones que debemos formar y vamos a buscar los textos, por favor. 3 convicciones que todo creyente, que toda mamá, que todo papá, que todo hijo de Dios debe tener primordialmente. Una convicción es algo que creo firmemente, es algo seguro, es algo que estoy dispuesto a dar mi vida por eso. Como Daniel dio su vida cuando vinieron a tentarlo para que él comiera una comida dedicada a los ídolos. Cuando Pablo fue tentado a adorar de alguna manera a un gobernante o a gobernadores, no lo hizo. Como los amigos de Daniel que no se postraron ante una imagen porque recordaron que sus padres le enseñaron desde pequeños que Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. La primera convicción es la convicción de que Dios es la prioridad de su vida. Busquemos, por favor, vamos a leerlos para darle lugar a la escritura. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Es la primera convicción. Dios es la prioridad de su vida. Y esto hay que formarlo. Esto tiene que estar firme, seguro, anclado. Y por esto tenemos que vivir. ¿Qué dice Deuteronomio 6:5? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Las convicciones están ligadas al amor a Dios. Cuando yo amo a Dios con todo el corazón, Dios se vuelve mi prioridad, mi importancia. No es el deporte, no es el ejercicio, no es la vanidad, no es lo que me pongo, no es lo que como, no es con quién estoy, sino son las prioridades eternas, espirituales, de invertir esto, mi vida en esto y alrededor de esto y su voluntad. ¿Qué dice Mateo 6:33? Creo que hasta muchos lo sabemos de memoria, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
las demás cosas os serán añadidas. Las prioridades tienen que ver con el amor, pero también tienen que ver con la obediencia. Jesús dice ahí, en un contexto de afanes, busquen primeramente. ¿Qué es lo que debe hacer alguien que está convencido? Debe ser obediente. Debe establecer un tiempo a solas con Dios, primariamente, primordialmente, intencionalmente. Y cada día vamos aumentando más nuestro amor por Dios, nuestra pasión por Dios. Estamos encendidos en Dios por su amor, por su gracia, por su voluntad. Pero la segunda convicción es la convicción de que la palabra de Dios es su autoridad. Segunda de Timoteo. Y esto es interesante porque Pablo lo está diciendo aquí en esta epístola, en un contexto donde está animando a Timoteo a no dejarse influenciar, porque habían hombres y mujeres, como dice el versículo 1 de 2 Timoteo 3, para que entendamos el contexto. También debes saber esto, que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Versículo 2, 3:2 de 2 Timoteo. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes ¿a quiénes? A los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Noten esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. O sea, Pablo está diciendo lo que va a decir en el versículo 16 y 17 acerca de la escritura. Lo dice en un contexto donde el pecado estaba metido dentro de la iglesia. Estaba metido dentro de las familias. Porque estaba metido dentro de las personas. Y no estamos exentos a no ser vanagloriosos, a no ser avaros, a no ser desobedientes a los padres, a no ser ingratos. No estamos exentos de eso. Todos los días tenemos una batalla con nuestra carne, con nuestro corazón, con el pecado, con Satanás, que va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de ser santos, va en contra de ser obedientes. Y noten lo que dice, por favor, capítulo 3, versículo 16 y 7. Toda la escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios, soplada por Dios. Dios colocó su aliento, su vida en cada escritor del Antiguo y del Nuevo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, ¿qué es? Útil para enseñar. Somos enseñados a través de la Biblia porque es inspirada, útil. Es el aliento de Dios a creyentes que tienen una fe genuina y que necesitan alimentarse espiritualmente. ¿Para qué? Para saber qué deben hacer, ser enseñados, ser moldeados. Dios enseña a quienes están dispuestos a aprender, no a quienes están ya saturados de información que es barata, que es pobre, que es ineficaz. Si has probado con 1000 cosas y no cambias, ven al Señor, ven a la palabra viva y eficaz, ven a la espada de 2 filos, ven a Cristo y a su verdad. Es útil, enseña, redarguye. Tiene esta actitud de meterse en el interior y colocar una convicción de lo que está mal, de lo que a Dios no le está dando la gloria, porque no, la voluntad de Dios no es que nosotros estemos cómodos o vivamos contentos, sin problemas, y evitemos el estrés, evitemos las cosas que nos ponen de malas. No, no es así. Eso no es el evangelio, eso no es el cristianismo. Es vivir la vida cristiana dependiendo de tal manera de Dios, que enfrentamos las pruebas, las oposiciones, las cosas emocionales, las hormonas, las enfermedades, las necesidades materiales, físicas, lo que sea, la ausencia de un papá, la ausencia de una mamá, las atendemos a través de la convicción interna de lo que es incorrecto, lo que a Dios no le da la gloria. Pero también nos corrige, porque no solamente nos dice que está mal, sino que nos muestra el camino, nos muestra la manera de cómo tenemos que ser y nos va formando a la imagen de Cristo. Instruir en justicia, donde esa instrucción está basada en la justicia de Dios, en su carácter, y nos va trayendo verdades y alimento y formación a través de mi comunión con Dios diariamente, de mi iglesia local, de todo lo que Dios me provee por sus medios de gracia. Y noten, por favor, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, en este caso Pablo, en este caso Timoteo, pero también tenemos allí a Eloida y tenemos también a Eunice,
sea perfecto, maduro, alguien que está capacitado para enfrentar los problemas de la vida, las emociones, las circunstancias. Y esto lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Cuando nos casamos, ¿quién nos enseñó a ser esposos? ¿Quién les enseñó a las mujeres a ser esposas? La verdad, yo tuve ciertas charlas prematrimoniales, pero no estaba preparado a los 22 años y medio para casarme. Estaba más verde. Y sí, y al año no teníamos para algunas cosas y frené. No al año, poco tiempo quedó embarazada. Y vino Santi. Y tampoco supe ser papá. Y mucho menos sabía ser siervo de Dios. Ya estaba yo como misionero de palabra de vida, viajando por todos lados, todo México. No sabía ser papá, no sabía ser siervo, no sabía, pero había un corazón que necesitaba de Dios y lo sigue necesitando en esta hora. Yo no sé ser predicador, no sé ser pastor, no sé ser siervo, pero Dios me instruye, me capacita, me redarguye, me forma, porque yo he decidido que este libro sea mi autoridad, no lo que tú digas, no lo que a ti te parezca, lo que a ti te agrade. No estoy acá desde este lado para decirte cosas para que tú te sientas cómodo y vuelvas el próximo domingo para que valga la pena la entrada. No. Dios sabe que yo oro todos los días y junto con mi esposa para que cada alma que entre por este lugar conozca a Cristo, conozca la verdad, conozca lo que es la palabra de Dios y se someta, se sepa humillar ante el Señor. Y dice el texto para concluir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Miren qué precioso esto. Enteramente preparado para toda buena obra. Eso es maravilloso. Es maravilloso porque miren, las emociones son uno de los temas más difíciles del cristianismo a tratar porque somos complicados. Es la realidad. Somos complicados. Pero es maravilloso cómo el Espíritu Santo con la palabra, con el bisturí, sí, con la espada empieza a trabajar emocionalmente, mentalmente, interiormente. Y nos va haciendo personas que ya no reaccionamos, respondemos, que vamos entendiendo los recursos que Dios provee, como el dominio propio, como la mansedumbre, como la humildad, como la necesidad de depender del Señor. No es que estoy acá canchereando y yo me la sé porque tengo el talento de la música. No, yo no sé nada, no soy nada, no soy nadie. Necesito acá depender del Señor. Y Él te va haciendo la persona que Él ha planeado que tú seas y en la que tú te conviertas. Eso es precioso, porque el día que lleguemos al cielo, yo no le voy a dar cuentas a Dios, sino por todo lo que yo le creí de su palabra y la obedecí. Y yo me supe someter. No es si alguien me amó o no me amó, si alguien me sirvió o no me sirvió, si alguien me benefició. No. Si lo que yo escuché de la palabra de Dios y lo entendí, ¿qué hice con eso? Me supe someter, lo supe hacer. El Salmo 105 es otro versículo que sabemos de memoria. Dice el Salmo 119, 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es algo que viene de arriba y que trae una luz que yo necesito porque yo no veo de arriba. Dios sí. Por medio de su palabra Él me hace ver lo que yo no puedo ver. Miles de puntos ciegos que tengo, pero también es precioso porque dice que es lumbrera mi camino. Es esa linterna que va mostrándome por dónde no ir, dónde no pisar, con quién no estar. Si no estoy para influir sobre esa persona, mejor no. Hasta que yo pueda influir y ser un canal de bendición a esa persona, mejor me abstengo de lugares, de personas, y va alumbrándome la palabra de Dios. Pero claro, yo tengo que conocerla, tengo que leerla. Si yo no leo la palabra de Dios, puede ser esto. Si yo no leo la palabra de Dios, no me alimento espiritualmente, puede ser que yo no tengo a Cristo. Porque el que tiene a Cristo tiene hambre, tiene sed. Por eso el profeta Isaías decía en Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. Jesús que dijo, yo soy el agua de vida. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua vivida. Si tú no tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de congregarte,
podrías examinar que hoy tu fe no es verdadera, no es viva, activa, real, porque el que tiene a Cristo tiene hambre de la palabra de Dios. Tiene hambre de la palabra de Dios y su conciencia lo acusa cuando se la pasa viendo 2 o 3 capítulos de una serie, pero ese día no leyó su Biblia. Ese día no tuvo un tiempo a solas con Dios y dice, hey, ¿qué pasó? Hey, ¿qué onda acá? Ah, tienes tiempo para ver serie, pero no tienes tiempo para mí. Y no es un reclamo que viene del Señor, porque el Señor es asombroso. Es algo que viene de la conciencia. Por eso Pablo comienza diciendo, doy gracias al cual sirvo de mis naciones con limpia conciencia. Es una conciencia limpia que va actuando de una manera congruente, comprometida, que implica evidentemente un precio. Y la tercera convicción es la convicción de orar con urgencia por la salvación de los hijos. Dice 2 Timoteo 3:15, lo leímos. Y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Cómo te convertiste a Cristo? Piensen. Ahora no le voy a hablar a las mamás, aunque también va la pregunta para ustedes. ¿Cómo te convertiste a Cristo? Pero para mis adolescentes y jóvenes, para mis pequeños, ¿cómo te convertiste a Cristo? Loida y Eunice se convirtieron a Cristo. Escucharon el Evangelio por boca de Pablo y Bernabé. Timoteo vio el ejemplo de sus mamás, no en su papá, pero sí en su mamá y su abuela. Timoteo tuvo un encuentro con Cristo. Pablo lo confirmó en la fe. Pablo le llamaba su hijo, porque era un padre espiritual para Timoteo. Y un padre emocional también, porque lo ayudaba emocionalmente, lo ayudaba materialmente. Ahí estuvo. ¿Cómo te convertiste al Evangelio? ¿Levantaste la mano un día? ¿Pasaste al frente? ¿Lloraste? ¿Qué versículo te acuerdas de ese día cuando te hablaron de Cristo? ¿Te acuerdas de que te hablaron del arrepentimiento? ¿De que tenías que arrepentirte de tus pecados? ¿Te hablaron de que Dios es santo y que la ira de Dios se derramó en su Hijo? ¿Te dijeron textos de la palabra de Dios que fueron golpeando tu corazón y tus creencias religiosas? Las que fueran religiosas. ¿Qué versículo te acuerdas del día en que te convertiste a Cristo? ¿Qué versículo te atrapó de la palabra de Dios? Si hoy no tienes textos en tu interior, en tu memoria, como Pablo aquí decía, puede ser que no tengas a Cristo en tu corazón y no seas salvo o salva. Pero en esta hora estás escuchando muchos textos de la palabra de Dios que tienen que traer a tu corazón, si es que Dios lo quiere así, por supuesto, descansamos en su soberanía, arrepentimiento en ti, que vengas a Cristo. No me levantes la mano, la puedes levantar 1000 veces y seguir siendo inconverso. Puedes pasar al frente y llorar todo lo que quieras y ser puras lágrimas, pero tu vida seguir igual. ¿Por qué? Porque sigue siendo peor desde que vienes a la iglesia, porque la iglesia no te cambia. El sermón del pastor no te cambia, el que te cambia es Cristo, el Evangelio, la palabra de Dios, operando. Y oramos por eso. Me ministró Isaías capítulo. Me dicen la cita que no alcanzo a ver. ¿Cuál? Lo leemos y terminamos con el último punto. Dice Isaías 49:25. Por favor, oremos por la salvación de nuestros hijos. No dejemos de orar por su salvación, pero sí oramos con urgencia y desesperación al Señor para que ellos vengan a Cristo. Por favor, démosles un modelo de fe verdadera. Examinemos nuestra fe. Pablo lo dijo, examinaos a vosotros si estáis en la fe. 2 Corintios 11. Dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Es Dios y nada más que Dios. Y esa es mi pregunta, si hoy estás entendiendo esto, si hoy eres de Cristo, ya le perteneces a Él,
está segura, convencida de que aparte de pertenecer a una familia llamada apellido fulano de tal, perteneces a la familia de la fe. Tu Padre es Dios. Cristo es tu Señor. No vas a necesitar que este mundo te venga a pintar acá migajas que nomás te dejan más sediento y más hambriento. No es la disco, no es el antro, no es la moda, no son los placeres, no es el sexo. Es Cristo, Cristo. Y esto tiene que ser una convicción, algo que nos mueva. Y terminemos, familia. Su compromiso de esperar en Dios. ¿Cómo termina nuestro texto? ¿Cómo termina 2 Timoteo 1:5? Precioso, precioso. 2 Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy, dice Pablo, seguro que en ti también. Y esto conecta aquí con la esperanza. Por eso el compromiso de esperar en Dios. Pablo dice, estoy seguro que en ti también. Aquí vemos un equilibrio perfecto en la teología bíblica. Timoteo no fue salvo por la fe de su madre o de su abuela. La fe ahora habita en él, la salvación es personal. Cada persona debe creer individualmente. Pero Dios usó la fe de su madre como un instrumento para llevarlo a Cristo. El ejemplo, el modelo, la actitud, la humildad. De vuelta, familia, hacemos un énfasis. La familia es el principal contexto humano para la formación espiritual y moral. Dios salva soberanamente, Él sabe quiénes aquí se van a convertir a Él. Dios lo sabe, Él es soberano, pero nosotros somos responsables, claro que sí. ¿Sí? Usa medios ordinarios, tu vida, mi vida. Uno de esos medios es la fidelidad diaria de una madre, la fidelidad diaria de una madre. Yo quiero decirlo esto porque a mí me trajo mucho. Pablo no menciona al padre de Timoteo aquí. Sabemos por hechos que era griego y probablemente no creyente. Esto significa que la formación espiritual vino principalmente de la madre y de la abuela. Y esto es profundamente esperanzador. Dios no está limitado por contextos familiares imperfectos. Una madre fiel puede impactar generaciones enteras. Estas dos mujeres hicieron en casa lo que muchos esperan que la iglesia haga. ¿De dónde empezó? En casa. Y ahí se hace una combinación preciosa. La casa actuando, la iglesia haciendo lo mismo. ¿Sí? Dios obra a través de generaciones. Dios usa la fidelidad cotidiana. Dios usa el discipulado en casa. Y la fe auténtica deja huellas eternas. Vamos a las implicaciones. Las implicaciones son 3. Número 1, escucharon el Evangelio y tuvieron un encuentro con el Salvador. Loida, Eunice y Timoteo. Número 2, estudiaron las Escrituras. Se preparaban en la palabra y las ponían en práctica en la vida diaria. Y lo tercero, esperaron en Dios, sabiendo que Él es soberano, misericordioso y fiel. Cuando Pablo escribe esta carta, Timoteo ya era adulto. Esto significa que los frutos tardaron años. La siembra espiritual es lenta, pero segura. Muchas madres hoy sienten, mis hijos no escuchan, no veo fruto, y algunas mamás pueden decir, siento que fracasé. Siento que fracasé. Pero este texto dice, ten esperanza. Dios estaba obrando desde la generación anterior, la fe de Loida, la fe de Eunice, la fe de Timoteo. La maternidad cristiana es agricultura espiritual, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Las oraciones de una madre nunca se desperdician. Tal vez hoy no ves fruto, pero Dios está escribiendo una historia más larga de lo que imaginas. Y termino con un testimonio precioso. Agustín de Hipona vivió una juventud rebelde y pecaminosa. Su madre Mónica oró por él durante más de 15 años. Un día Agustín se convirtió
y llegó a ser uno de los teólogos más influyentes de la historia. Al final de su vida dijo: no podría haberme perdido porque las oraciones de mi madre eran demasiadas. Dios escuchó sus oraciones. Dios escucha las tuyas. El mundo dice que ser madre es criar niños. La Biblia dice que ser madre es formar generaciones para Cristo. Loida y Eunice probablemente nunca se imaginaron que su nieto y su hijo sería pastor y discipulado por el apóstol Pablo. Pero Dios usa la fe cotidiana para producir frutos eternos. Un legado que comienza en la fe, se fortalece en la verdad y permanece en Dios. Padre, eres glorioso, Padre, glorioso, precioso. Eres hermoso, Dios. Haces una obra tan maravillosa que nos asombra, Dios. Gracias porque no te limitas a nada ni a nadie. Ningún contexto te asusta. Ninguna prueba te achica, Dios. Nada te pone nervioso a ti. Nada te pone a temblar. Eres Dios. Eres poderoso. Eres santo. Eres digno, Dios. Y en esta hora hemos visto el testimonio de tu fe, Dios. De tu fe salvadora y real, verdadera. Obrando en Loida. La queremos conocer el día que lleguemos al cielo. En Eunice quiero darles un abrazo a estas dos mujeres. Pero también a Timoteo, al apóstol Pablo, a Susana Wesley, a Elizabeth Elliot y a Mónica. Mónica, la mamá de Agustín Dipona. Pero también, Dios, hoy queremos abrazar a cada mamá acá. Abrazar con tu palabra, abrazar con tu verdad, para que por favor cada mamá aquí tenga una fe viva, una fe real. Que los hijos puedan ver que la fe de sus mamás no es fingida. Ellas no son perfectas, son reales. Tienen luchas, tienen batallas. Y los hijos tenemos que agradecer por sus vidas. Tenemos que honrarlas. Tenemos que amarlas, orar por ellas, agradecer, porque muchos estamos hoy aquí por la oración de esas mamás. Estamos acá porque una mamá oró por uno, por dos, por tres. Y Señor, que tu palabra pueda producir fruto en los corazones, frutos de conversión al Evangelio, frutos de convicciones bíblicas y frutos de compromiso, de esperar en ti, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Feliz Día de la Madre a todas las madres. Y bueno, pues hoy me toca orar por los diezmos y las ofrendas. Y bueno, leyendo Jeremías, bueno, me impacta cómo el pueblo de Israel se apartaba, ¿no? Se apartaba, dejaba de confiar en Dios y buscaba otras cosas, ¿no? Buscaba a lo mejor otras naciones para que los defendiera, confiando más en las naciones que en Dios, confiando más en otros ídolos que en Dios. Y bueno, Jeremías dice, así que dirígete al norte y anuncia este mensaje, le dice a Jeremías, Dios a Jeremías: Israel, pueblo infiel, vuélvete a mí, me olvidaré por completo de mi enojo y te recibiré con los brazos abiertos, porque yo soy Dios bondadoso
Tan solo te pido que reconozcas tu culpa, que admitas que te rebelaste contra mí, que no has querido obedecerme y que bajo la sombra de cualquier árbol has adorado a otros dioses. Te juro que así será. Más adelante dice, en el 19, Jeremías 3, 19 dice: pueblo de Israel, yo quise tratarte como un hijo. Pensé regalarte lo mejor de la tierra, el país más hermoso del mundo. Creí que me llamarías padre y que siempre estarías a mi lado, pero me fuiste infiel, pues adoraste a otros dioses. Te juro que así fue. Puede oírse desde las montañas desiertas el llanto angustiado de los israelitas. Eligieron el camino equivocado y a mí, que soy su Dios, me abandonaron. Vuélvanse conmigo, hijos rebeldes, que los convertiré en hijos obedientes. Los israelitas respondieron, y bueno, responden ahí. Y bueno, de repente pienso que puedo yo ser rebelde, ¿no? Al escuchar su palabra. Veíamos ahorita, nos compartía Pablo, ¿no? La confianza de la Biblia, ¿no? Si confiamos que, si amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, pues entonces deberíamos obedecerle, ¿no? Deberíamos obedecerle, deberíamos confiar en Él. Si realmente creemos en Mateo 6:33, ¿no? 6:33, que Dios, si da de comer a los pájaros del cielo, si da de vestir más a los lirios, mejor que al rey Salomón, cuanto más a nosotros, ¿no? Que solamente tenemos que primeramente buscar su reino y su justicia, ¿no? Entonces, y bueno, leyendo Malaquías, ¿no? Un pasaje muy conocido, Malaquías, que decía, bueno, dice, ¿no? Dice, el Dios Todopoderoso ha dicho: voy a iniciar un juicio contra ustedes, actuaré como testigo contra los que practican la brujería, contra todos los que son adúlteros, contra los que hacen juramentos falsos, contra los que explotan a sus trabajadores, contra los que abusan de las viudas de los huérfanos, contra los que maltratan a los que no son israelitas, contra los que me faltan al respeto. Oigan, mis israelitas, si ustedes no han sido destruidos, porque yo soy Dios Todopoderoso y mi amor no cambia. En cambio, ustedes desde los días de sus antepasados siempre han desobedecido mis mandamientos. Pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes. Yo, el Dios Todopoderoso, les aseguro que así será. Y ustedes me preguntan, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? Yo les respondo: no es fácil que alguien me robe. Sin embargo, ustedes han robado. Todavía se atreven a preguntarme: ¿y qué te hemos robado? Pues escúchenme bien, me han robado porque han dejado de darme diezmos y las ofrendas, ¿no? Y yo creo que esta parte es una parte de confiar en Dios. No es una fórmula mágica, pero es realmente confiar en Dios, en que Dios tiene cuidado de nosotros. Y a veces podemos pensar, pues es que gano muy poquito, ¿no? Y no me alcanza. Pero yo les he dicho aquí, ¿no? Varias veces, hoy lo que pienso es que las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas. Para Dios, 9 es más que 10, ¿no? Definitivamente. También podemos pensar que gano mucho y voy a dar mucho, ¿no? También puede ser otra mentira que también he escuchado de repente. Y pues no, realmente, por más que des, siempre va a hacer falta, bueno, más bien, la iglesia lo administra de cierta manera, ¿no? Podríamos pensar que pues a lo mejor los administradores no son los mejores, pero nuestra responsabilidad queda hasta que lo ponemos en el cofrecito ¿no? Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Dios nos va a pedir cuentas hasta ahí, y a los administradores les va a pedir cuentas desde del cofrecito para adelante, ¿no? Entonces, confiemos en Dios, confiemos en que Él tiene control de nuestras vidas, de nuestras finanzas, que Él no nos va a dejar sin comer, y pongámoslo en primer lugar a Él, ¿no? Adorándolo de esta manera. Pero, bueno, gracias Dios, gracias Pepito por este tiempo, Señor, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque hoy queremos ponernos a cuentas contigo, queremos arrepentirte si hoy no hemos cumplido con esto que tú nos has mandado, Señor, porque sabemos que tú no lo necesitas, tú eres dueño de todo el oro y toda la plata, tú no necesitas nada de nosotros, más bien tú necesitas que nos despeguemos de quizás cuando tengamos idolatría al dinero, Señor, cuando confiemos más en el dinero que en ti mismo, Señor. Nosotros necesitamos desprendernos de eso, Señor. Ayúdanos a que sea así, a que podamos diezmar y que quizás no estemos satisfechos con el diezmar, sino que también podamos ofrendar, Señor, a otras causas, Señor. Y bueno, honrarte, glorificarte a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, Él es fiel. Damos gracias a Dios porque tenemos visitas esta mañana. Damos gracias a Dios por supuesto, por cada mami
Venimos orando desde el principio por sus vidas y agradeciendo al Señor. Hoy nos acompaña Irma, que es mamá de Abraham. Irma, ¿te puedes poner de pie para que la iglesia te pueda ver? Vamos a esperar a quien más nos visita. Creo que estaba, si no me equivoco, Fede, por allá atrás. ¿Sí? ¿Se metió al baño? Ahí está Fede. Muy bien, Fede, gracias a Dios. No es mamá, es papá. Pero vino acompañada a su esposita Mili. Está con nosotros la mami de Agustín. ¿Me recuerdas tu nombre? Normita que viene de Argentina, desde la provincia de Tucumán, está acompañándonos esta mañana. Damos gracias a Dios por tenerte acá. ¿Alguna otra visita que hoy tengamos? Sí, ya todos de casa. Vamos a hacer un fuerte aplauso a Irma, a Normita y a Fede. Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Acá estamos para servirles. Y así como estamos con este tono de gratitud y de gozo, queremos decirles que como iglesia tenemos un regalito especial. Pásame, mi amor, si quieres. Para las mamás, y al final se los va a entregar. ¿Quién se los van a entregar al final? Los regalitos en la puerta. ¿Quiénes van a estar? Ahí atrás. Las Santana, Mariam y Tamar van a tener los regalitos de cada mami para que puedan pasar por su regalito, por favor, las mamis. Sí. ¿Sí? No. Bien. Vamos también a darle gracias a Dios en esta mañana. Tenemos varias cosas que me gustaría que puedas tener en mente. De alguna manera, como iglesia funcionamos como un cuerpo. Rápido, un cuerpo. Un cuerpo tiene miembros. Los miembros de alguna manera generan la movilidad del cuerpo. Y el cuerpo necesita operabilidad. Tenemos varias cosas